¿verdad?, de compartir su palabra. Y hermano, yo quiero que vayamos directamente a la palabra. Vamos a Lucas, hermano, 7, Lucas 7, 36. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén. Lucas 7, 36. Amén. Vamos a leer todo ese pasaje, hermanos, hasta el 50. Amén. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén, hermano. Hermano, antes de empezar la palabra, quiero que me ponga en manos de Dios. Amén. Que sea Dios hablando, ¿verdad? Que sea Dios tocando nuestros corazones, dándonos entendimiento para esta palabra, porque todavía hoy en la mañana digo, ay Señor, no entiendo nada de lo que usted quiere hablar, pero Él ha hablado a mi vida fuertemente y le digo al Señor que toque nuestros corazones. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Gracias, Señor maravilloso, por esta palabra, Señor, que usted ha puesto, Padre mío. Yo le pido, Señor, que usted dé entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Padre Santo, pueda, Señor, penetrar sus corazones, Señor, hasta lo más profundo, mi Señor amado, que podamos reflexionar en esta palabra, Señor, que usted dé el entendimiento, Padre Santo, y que sea su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, hablando, Padre mío, en esta noche. Yo le doy toda la gloria, le doy toda la honra, Señor, porque usted ha sido bueno, Señor, porque usted nos permite tomar este lugar nuevamente, Señor. Padre Santo y Señor Todopoderoso, la gloria es para usted, la honra es para usted, mi Padre amado. Gracias, Señor, por su presencia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el tema que el Señor le ponía a esta predicación se llama Dale el valor que se merece. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en el encabezado dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un perfume de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, vamos a hablar de Simón el fariseo. Y vamos a hablar de una mujer que era pecadora, ¿verdad? Aquí no dice quién era la mujer, ¿verdad? En este pasaje, pero por referente dice que era una mujer pecadora. Y vamos a hablar de 2 actitudes completamente diferentes, ¿verdad? Una actitud que tomó Simón el fariseo y una actitud que tomó la mujer pecadora delante de Jesús. Amén. De eso se va a tratar el tema de esta noche. Y pues el tema, les dije, dale el valor que se merece. Ese es el tema. Lo primero que podemos ver en este pasaje
es que Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? El fariseo rogó a Jesús que comiese con él, ¿verdad? Y Jesús acepta, ¿verdad? Jesús sabía que él era fariseo, sabía lo que él hacía, ¿verdad? Entonces Jesús no hace excepción de personas, ¿verdad? Él le dijo, ven a comer a mi casa, y él aceptó, ¿verdad? El Señor es bueno con cada uno de nosotros, amén. Un fariseo, hermano, quiere decir que durante el ministerio de Jesús los fariseos eran un grupo religioso que siempre se oponía a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Jesús sabía quién era Simón y que era fariseo. Jesús acepta comer en casa de Simón, y Jesús ahí nos muestra que Él nos ama a todos por igual, ¿verdad? Él amaba a Simón el fariseo, ¿verdad? Porque Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para que le sirvan, sino para servir, ¿verdad? Entonces, Él vino, se sentó a la casa del fariseo a comer, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 37 dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume, ¿verdad? Yo creo que Jesús estaba maravillado por la actitud de esta mujer, ¿verdad? Primeramente porque sabía que era una mujer pecadora, el Señor lo sabe todo, pero también estaba maravillado cómo había entrado a la casa del fariseo, ¿verdad? Sabiendo que la pudieron haber sacado, ¿verdad? Inmediatamente, porque los fariseos no se juntaban con personas, ¿verdad? Que supuestamente eran pecadoras para ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que Jesús estaba maravillado al ver la actitud de esta mujer, ¿verdad? Al momento de ver que ella entra y se postra ante sus pies, yo digo, qué hermoso, ¿verdad? El Señor, me imagino que estaba sorprendido, maravillado por esta acción, ¿verdad? Y ahí en el 39, hermano, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí nos vamos a detener un momento, hermanos, ¿verdad? Una característica de los fariseos era que se consideraban buenos, se consideraban mejor que los demás, ¿verdad? Los fariseos creían que eran perfectos, ¿verdad? Se consideraban por encima de muchos, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Entonces para ellos eran unas personas muy religiosas que para ellos decían, yo estoy bien. Ellos siempre veían que estaban bien, ¿verdad? Entonces, aquí el fariseo le dice, si fuera profeta, ¿verdad? Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unas características de quiénes eran los fariseos, hermano. Eran personas que murmuraban, hermano. Los fariseos eran personas que murmuraban. Ahí vamos yo se lo leo, hermano, en Lucas 5:30, amén. Dice así. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Verdad? Ellos murmuraban en contra de los discípulos, decían, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen esto? ¿Verdad? ¿Por qué están rodeados o se sientan a comer en la mesa de publicanos, de pecadores? ¿Verdad? Ellos murmuraban. Entonces, hermano, también eran hipócritas, ¿verdad? Estoy dando unas características de los fariseos, ¿verdad? Allá en Mateo 23:28, yo se lo leo, dice así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía e iniquidad, ¿verdad? Esto le decía ahí en el encabezado, dice Jesús acusa a escribas y fariseos. Jesús estaba diciendo esto, Jesús estaba hablando y decía, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Eran personas hipócritas que se mostraban delante de los hombres como hombres justos, pero Dios conoce los corazones, ¿verdad? Dios no le podemos ocultar absolutamente nada, y Dios sabe que ellos, ¿verdad?, ocultaban tanta iniquidad en su corazón, ¿verdad? Ocultaban tanto pecado, ¿verdad? Pero delante de los hombres eran hombres intactos, ¿verdad? Que se creían superiores, que no fallaban, que no cometían ningún pecado, ¿verdad? Pasaban por alto la justicia y el amor de Dios, eran ávaros, ¿verdad? Se burlaban de Jesús,
Los fariseos se consideraban superiores a los demás, ¿verdad? Al momento que le dice a la mujer, ¿verdad? Si supiera que esta es mujer pecadora, estaba diciendo, ella es pecadora. Y yo no lo reconozco porque yo no soy pecadora, ¿verdad? Esa era una característica de los fariseos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy en día hay muchos fariseos en el pueblo de Dios. Y lo digo porque yo era una de ellas, ¿verdad? Tiempo atrás, yo decía, yo no sabía que era un fariseo, de verdad estuve investigando mucho, yo de repente sabía unas cosas y otras cosas no, pero yo decía, ¿cómo ellos decían, él es pecador, tú eres pecadora? Y ellos no se reconocían como tal. Y yo me sorprendía, yo decía, ¿cómo es posible que uno no pueda reconocer su pecado? ¿Verdad? Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero todavía hay en día que hay personas que no reconocen su pecado, que siguen diciendo, yo estoy bien. Y hace días platicando con una persona me dice, es que él dice que se va con Dios y de repente empiezan a contar, es que hace esto y hace lo otro. Y yo digo, ¿cómo es posible que tenga esa seguridad como burlándose de Dios? Porque es una burla el decir que yo me voy con Cristo si conozco mi pecado, si conozco que estoy fallando delante de Dios. Es una burla hacia Dios, ¿verdad? Entonces los fariseos se consideraban superiores, ¿verdad? Entonces, hermano, esta mujer que era pecadora, ¿verdad? Así dice la palabra, una mujer que traía un frasco con perfume, a ella no le importó entrar a la casa del fariseo. Ella entró y no le importó. Yo me puedo imaginar a lo mejor que antes de cuando se enteró que estaba Jesús en la casa del fariseo, yo puedo a lo mejor pensar que ella, no viene la palabra, pero yo digo, pues voy a entrar porque yo necesito que Jesús me perdone. Yo voy a entrar porque soy una mujer pecadora y necesito la oportunidad de que Jesús me perdone, me vea, me ame, porque yo creo que al momento de hacer lo que ella hizo también se sentía amada por Jesús, porque Jesús no la rechazó y Jesús nunca nos va a rechazar. O dígame usted si lo ha rechazado Jesús. Claro que no, ¿verdad? Entonces ella dijo, voy a entrar y estando ahí con Jesús se postró, ¿verdad? Entonces, hermano, para mí fue una mujer valiente, ¿verdad? Que sabía que necesitaba el perdón, yo creo que se sentía muy afligida, porque así nos trae el pecado, hermano. Muchas veces podemos decir, bueno, yo estoy bien delante de Dios, pero cuando estamos en pecado, el pecado nos aflige. O alguien habla de la palabra de Dios y de repente nos da la pedrada, ¿verdad, hermano? Y no, por más de que los agachamos, no, la recibimos. Y entonces ahí está el Espíritu Santo, estás mal. Y eso trae, hermano, quizá aflicción, angustia, porque yo así estaba, hermano, hace días yo sentí una aflicción en mi corazón y decía, ¿qué me está pasando? Yo tengo que arreglar esto y el Señor lo permite, ¿verdad? Pero el pecado es lo que trae aflicción en el corazón, trae falta de paz, hermano, estamos faltos de paz, ¿verdad? Y solamente Cristo puede dar la paz. Amén. Entonces esta mujer necesitaba el perdón de Jesús. ¿Verdad? Allí en el 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y ahí le dice la parábola, ¿verdad? Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahorita vamos ahí, ¿verdad? Dice, hermanos, ahí Jesús le da esa parábola, ¿verdad? Y Simón el fariseo le decía, pues ama más el que le perdona más, ¿verdad? Y el Señor le dice, rectamente has juzgado. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha perdonado mucho, ¿verdad? Y quiero pensar que amamos mucho a Dios, mucho le amamos al Señor. Amén. Hermanos, a veces nosotros tomamos actitudes muy, muy extrañas delante de Dios. Y le voy a decir por qué, porque Simón estaba delante de Jesús y podemos ver que una mujer también estaba con Jesús con 2 actitudes completamente diferentes. Ahorita le voy a decir la actitud de Simón el fariseo, ¿verdad? Pero la actitud de la mujer era sorprendente. Una mujer que era rechazada quizá,
una mujer que ni siquiera la podían tocar porque era pecadora, ¿verdad? Pero ella necesitaba a Jesús. Y ahí en el 44, hermano, dice así: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Aquí quiero que ponga atención y quiero que ponga atención en la actitud de fariseo, ¿verdad? De Simón. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado con mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Se da cuenta de la actitud del fariseo? ¿Verdad? Dos actitudes completamente diferentes. Una mujer pecadora que viene y derrama un perfume a los pies de Jesús. Era tanta su carga de necesidad de pecado que con sus lágrimas, hermano, regaba sus pies, los enjugaba con sus cabellos. ¿Se da cuenta? Y entonces el fariseo ni siquiera le dio agua a Jesús para los pies, ni siquiera. Una actitud realmente triste, porque hoy en día estamos igual. Muchos estamos igual en el pueblo de Dios. Actuamos de esa manera. No le damos el valor a Jesús que se merece. Muchas veces, hermano, a Jesús lo hacemos a un lado. Ponemos prioridad en otras cosas. No le damos el valor que Jesús se merece. Dice ahí: no me diste beso. Jesús le estaba diciendo: no me diste beso. Y esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Hermano, démosle valor a Jesús, el valor que se merece. Sí, amén. Dice ahí, ¿verdad? No ungiste mi cabeza con aceite y ella ha ungido mis pies con perfume. Hermanos, quizá esa mujer era lo único que tenía, ¿verdad? En otro pasaje de la Biblia dice que ¿por qué no vendió ese perfume? ¿Por qué no se quedó con el dinero, verdad? Entonces, quizá era lo único que tenía, pero era lo único que Jesús necesitaba, ¿verdad? Que no era el frasco de perfume, era la acción, era el mostrar interés por Jesús, ¿verdad? No era el frasco de perfume. Yo decía, pues eso no es nada, pero la acción para Jesús tuvo algo muy asombroso. Y yo también me maravillaba al leer esto. Yo decía, si nosotros, cada uno, y lo hablo por mí primero, ¿verdad? Dejáramos todo lo que cueste, lo que sea, por venir a los pies de Jesús, por darle el valor que Jesús se merece, por poner a Jesús en primer lugar. Créame, hermano, que ese es el perfume más grato que el Señor puede recibir. Una alabanza, una adoración, un canto genuino del que salga de nosotros es el mejor perfume que puede llegar ante Jesús. Yo me imagino, hermanos, que cuando ella estaba derramando su perfume, todo el lugar se empezó a impregnar del perfume. Y, hermanos, era hermoso. Yo creo ver esa escena. Yo digo, Señor, es hermoso que tú nos recibas siendo pecadores, ¿verdad? Es hermoso porque hemos sido recibidos por Dios, hemos sido recibidos por Jesús, y vino y nos perdonó. Nos amó tanto, hermano, créame que nos amó tanto, que por eso estamos hoy aquí, por ese amor y esa misericordia, amén. Entonces, hermano, hablamos de un perfume, y ese perfume es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra obediencia. Poner a Jesús en primer lugar antes que todo, porque muchas veces ponemos a Jesús a un lado. Muchas veces ponemos a Jesús a un lado. Hermanos, a veces nosotros estamos tan fríos delante de Dios, tan distantes con Dios. Y lo digo porque yo estaba así. Días atrás, quizás semanas atrás, yo decía, estaba aquí en la casa de Dios, pero estaba tan distante de Dios. Estaba en mi casa y no era para ni siquiera orar. Y se lo digo así. Y qué triste porque Jesús estaba esperándome. Jesús estaba esperándome que hablara con Él, y yo tan fría y tan seca, tan distante, no prestándole atención a lo que Él me quería decir en ese momento. Porque muchas veces en la noche yo me levantaba y yo sabía que Jesús quería orar, que yo quería que orara, yo sabía que Jesús quería que yo orara. Hermano, estaba tan cómoda la cama que me tapaba y me volteaba y lo hacía a un lado. No le di el valor que Jesús se merece,
porque Él merece todo nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración. Él merece todo de cada uno de nosotros. No podemos hacer a Jesús a un lado. Hermano, tenemos que dejar esa frialdad con Jesús. Tenemos que empezar a amarlo. Nos ha perdonado mucho, hay que empezar a amarlo mucho, mucho. Si usted lo ama, ámelo más, porque Él ha hecho tantas cosas y lo sigue haciendo por cada uno de nosotros. Amén. A veces, hermanos, venimos a la iglesia quizá por compromiso, quizá venimos nada más porque es martes y es día de culto. ¿A qué me quedo? Porque yo una vez lo dije, no, yo voy a ir, pues no tengo ganas de ir, pero voy a ir porque es día del culto. ¿A qué me voy a quedar aquí en la casa? Y yo lo dije, y tristemente lo reconozco, hermano, y me da vergüenza, hermano, pero así estamos, muchas veces así estamos, ¿verdad? Venimos aquí por compromiso. Está Jesús, está Él preparando una mesa llena de alimentos, un banquete delicioso para cada uno de nosotros. Venimos y no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos a un lado. Porque estamos viendo, una vez me tocó, hermano, hace años, ¿verdad? Que estaban predicando acerca del pecado, ¿verdad? Estaban hablando acerca de aquellos que robaban, de los mandamientos, de la fornicación. Y yo estaba allá en una esquina, hace ya tiempo, hace como un año pasadito, sí. Y yo nada más estaba viendo a ver quién volteaba. Y el que volteaba, es bien ratero. No, hombre, de robar, y hasta echaba el celular en la bolsa. Dije, no vaya a pasar por aquí. Y si estaban hablando de la fornicación, no, hombre, de veras que anda bien mal delante de Dios. Y así estamos muchos, nada más viendo a ver quién pasa. Si pasa es porque le tocó la palabra y le llegó, porque es bien pecador. Y no debemos de ser así, hermanos, ¿verdad? Porque hay que reconocer que somos pecadores, todos, hermanos, todos. Yo me acordaba y me daba risa que yo decía, yo soy una ratera, porque antes mamá me daba las tortillas y me quedaba con la feria, y eso es robo. Y muchos pensamos que robar es robar un banco. Muchas veces pensamos que el pecado más grande es ir a robar a un banco, no sé, cosas grandes, pero también robarse la feria de las tortillas, niños, jóvenes, es pecado, es robo, ¿verdad? Entonces yo decía, ya no lo voy a volver a hacer. Y hoy en día, hermanos, de repente, le voy a agarrar un peso, pero ya le pido, porque yo digo que me lo dé, ¿verdad? Pero, hermanos, de veras que el pecado es pecado. Amén. Yo decía, no, es que aquella persona está en adulterio y estamos juzgando a la persona. Créame, hermano, que el hacer a Jesús a un lado le estamos haciendo infiel. Y eso es adulterio. Le estamos haciendo infiel a nuestro esposo. Entonces no podemos decir aquel hace esto, aquel hace el otro, cuando nosotros no vemos nuestro propio pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Amén. Entonces, hermano, tenemos que dar el valor que Jesús se merece, donde quiera que estemos, no solamente aquí. Yo decía, bueno, estamos aquí, le cantamos, le alabamos, y en casa ¿qué hay primero? Y eso era una tremenda para mí, una palabra que yo decía, ay Señor, perdóneme, porque tiempo tenemos, ¿verdad? A veces decimos, es que no tengo tiempo. Date el tiempo. No tienes el tiempo, tú dátelo. Date la oportunidad, date el tiempo de hablar con Jesús, de estar con Él, de darlo como prioridad, de ponerlo antes que todo, ¿verdad? Entonces, démosle lugar a Jesús que Él se merece. Amén, hermano. Sabe que Jesús aquí, aún sabiendo que que Simón era fariseo, que no reconocía su pecado, Él estaba ahí. Y yo digo, wow, o sea, cada vez el Señor nos sorprende más, porque sea cual sea nuestro pecado, hermanos, sea cual sea, el Señor nos recibe. El Señor viene con nosotros y nos dice, yo quiero comer contigo. Y les digo, prepara banquete, hermano, prepara banquete, y estamos como Él. No le hacemos caso. Créame que el Señor ha preparado esta noche. ¿Y cuántos de nosotros le dimos la mejor alabanza ahorita? ¿Cuántos de nosotros le dimos la mejor adoración? ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, perdóneme? ¿Cuántos de nosotros le dimos gracias en esta noche? Hermano, y de veras que sí, no hay que, esta mujer era pecadora, necesitaba el perdón. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Quizá no hemos hecho nada malo, ya nos pusimos a cuentas con Dios antes de salir de casa, pero si está aquí, dele la mejor alabanza a Dios.
Dele la mejor alabanza al Señor, porque Él está aquí. Él está aquí. Derrame ese perfume, ese olor fragante que llega a su presencia. Pero ¿sabe cómo, hermano? No le digo que traiga el mejor perfume de su casa. Usted es un frasco. Usted trae un perfume agradable delante de Dios. Amén. Hermanos, yo quiero que entienda esta palabra, y el Señor me la daba y me decía: no me hagas a un lado, no me hagas a un lado. Yo tengo que ser primero. Dame el lugar que a mí me corresponde. Dame el lugar que a mí me corresponde. Valora mi presencia. Hermanos, yo no me puedo imaginar si la presencia de Dios no está aquí. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos si la presencia de Dios no estuviera aquí? ¿Dónde estaríamos, hermano? ¿Cuál sería nuestro pensamiento? Pero gracias a Dios el Señor nos sigue dando más de su presencia. Gracias a Dios el Señor está aquí, hermano, dándonos de su presencia. Valoremos, demos el valor que Jesús se merece. No lo hagamos a un lado, hermano. Amén, aleluya. El Señor es tan bueno con nosotros, ¿verdad? Vamos a Lucas 18, hermano. Quiero que me acompañe. Lucas 18, del 9 al 14. Y ahí nos habla, hermanos, dice ahí la parábola del fariseo y el publicano. Amén, le voy a dar lectura. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice ahí, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe que la palabra clave es la humildad? La humildad para reconocer que fallamos todos los días, porque todos los días fallamos. El que me diga que no falla un día, gloria a Dios, porque ha entendido que hay que vivir en santidad. Pero si fallamos, hay que pedirle perdón a Dios con humildad. Sabemos que un corazón contrito y humillado Dios no va a rechazar. Amén, ¿verdad? El fariseo decía: gracias, Señor, gracias te doy porque no soy como estos. Fíjese qué terrible es esto. Gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Eso es muy terrible que pase en los hijos de Dios. Muy terrible, y no podemos hacer este tipo de oración, claro que no. Tenemos que reconocer que nosotros somos ladrones. ¿Por qué? Porque muchas veces le robamos el diezmo al Señor, la ofrenda, y eso es robo, porque a Él le pertenece. A Él le pertenece, Él no lo da, pero Él le pertenece. Muchas veces, hermanos, robamos muchas cosas, quizá un peso, quizá robamos el tiempo de una persona porque platicamos mucho, pero de que robamos algo, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿verdad? Somos injustos, nosotros somos injustos, muchas veces hemos sido injustos. Yo he sido injusta, ¿verdad? Me han dicho: es que pasa esto y esto. No, es que tú dale con todo. Yo digo: ¿quién soy yo para andar dando esos malos? Hombre, qué bárbara, ¿verdad? Pero no hacemos justicia, hermanos, no damos un consejo justo, porque solamente Dios es el que es justo con nosotros. Amén. Entonces, hermano, dice aquí como estos adúlteros, como le digo, le somos infiel al Señor, a nuestro esposo, ¿verdad? A lo mejor no es adúltero físicamente con el esposo en sí o la esposa en sí, pero le fallamos al Señor, le somos infieles a Dios. Y todos los días quiero pensar que no todos, pero fallamos al Señor, fallamos. Y quiero decirles, hermano, que no hay que ser fariseos, ¿verdad? Somos lavados, transformados por la sangre de Cristo. No podemos ser igual
No podemos ser igual como ellos o como éramos antes, porque antes éramos así. Y lo digo por mí, porque yo al leer todo esto de los fariseos digo, santo Dios, soy yo. Así era, así me comportaba. Y todavía conociendo de Dios, de repente, ahí voy a resbalarme otra vez en lo mismo. Y eso no puede ser así, no puede ser así, hermano. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, que el publicano ni siquiera volteaba a ver al cielo, no alzaba sus ojos, ¿verdad? Seamos humildes, hermano, reconozcamos que todos los días fallamos, y si no fallamos, gloria a Dios, pero reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Muchas veces viene alguien y nos dice, oye, mira, el Señor me ha estado hablando que te diga esta palabra, y muchas veces nos enojamos porque nos dan una palabra de exhortación. Tómela con humildad, tómela. Cada palabra que alguien le diga, ¿verdad?, que sea de parte de Dios, que usted sepa que es de parte de Dios y que usted sepa que está fallando en eso, porque Dios no le va a dar una palabra que usted no necesite, déjeme le digo. Usted va a recibir una palabra, a lo mejor un hermano, una hermana que venga y le diga algo que usted está fallando, y reconózcala con humildad. Dígale, sí, la acepto, la recibo, y póngase a cuentas con Dios, con toda humildad, porque muchas veces dejamos, bueno, no, sí estoy fallando en esto, y lo dejamos pasar, hermano, acumulando cosas que no nos pertenecen. Entonces pongámonos a cuentas con Dios con toda humildad, porque esto requiere humildad. Estar delante de Dios requiere humildad, porque aquí el único justo, el único bueno es Dios. Yo una vez le decía a mamá, es que yo soy buena con ellos, yo soy buena con ellos. Y se me quedaba viendo, ya no me decía nada, pero yo me puse a pensar en esto que dije, bueno solo es Dios. Yo soy mala, puedo ser buena una hora, un día, puedo ser buena con una persona al darle un vaso de agua, pero eso no quita la maldad que hay en mi corazón, porque fallo, y yo le digo al Señor, yo reconozco que soy faltosa delante de ti, que si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, yo no estaría en este lugar. Hermano, hay que tener humildad delante de Dios. Dios no nos va a rechazar, dice que el altivo lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos, claro que no. Yo quiero estar pegadita a Jesús, pegadita a Él, darle el valor que Jesús se merece. Y créame que esta palabra para mí fue algo bien difícil, porque Dios exhortando mi vida de una manera bien tremenda, hermanos, que me decía, ¿dónde estoy yo? ¿En qué lugar me pones a mí? ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu tiempo libre supuestamente que tienes? Santo Dios, Señor, no te doy el lugar, no te doy el valor que tú te mereces por haberme salvado, por haberme amado antes de que yo te amara a ti. Hermano, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos reconocer que le fallamos a Dios todos los días, a lo mejor no todos los días, pero le fallamos al Señor. Con el pensamiento también le fallamos, con nuestros actos, con la forma en que hablamos, quizá de un hermano, de una hermana, ¿verdad? Muchas veces el pastor nos decía el domingo que somos homicidas cuando no amamos a una persona. Somos homicidas, muchas veces decimos, es que yo no he matado a nadie, y vemos a un asesino. Digo, yo me he topado con muchos asesinos, créanme que se lo digo, ¿verdad? Y yo decía, es que mató a alguien, ay no, qué miedo. Pero ¿cuántas veces yo he matado a mi hermano con una palabra? ¿Cuántas veces hemos matado a un hermano con nuestros hechos, con nuestros actos? Hermano, esto es de pensarse, ¿verdad? Mamá y yo nos topamos con muchos asesinos, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces le decía a mamá, una vez me puse a pensar y a reflexionar, yo le digo, ellos matan, pero ¿cuántas veces matamos nosotros a los que nos rodean? Una vez me puse a pensar, ¿cuántas veces mato yo a mi madre con mi forma de ser? Porque le falto el respeto. ¿Cuántas veces mato a mi padre con la forma en que soy con él? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no era humilde y reconocía que yo estaba mal, que había algo en mí que no le agradaba al Señor y que tenía que ser sacado. Y ese día yo me puse un día a pensar ahí en el penal. Yo volteé a ver a todos lados y dije, soy peor que todos estos. De veras, hermano, de veras. Quizá no hubo sangre derramada en mis manos, pero con mi boca maté a muchas personas. Maté los anhelos, maté los sueños de cada persona, porque yo estaba mal delante de Dios y yo no lo quería reconocer. Hay personas, hermano, que vienen y nos dicen, es que voy a hacer esto, y nosotros matamos ese sueño. No lo vas a conseguir,
no, vas a tener que trabajar mucho. No, y no damos un buen consejo y matamos un sueño. Matamos porque esa persona se va para abajo y no cumple lo que ha estado proponiendo. Y yo decía, en ese lugar soy peor que todos estos. Y lo sigo diciendo, hermano, soy peor que todo. Le digo, veníamos en la tarde a mamá, fuimos a Coppel y veníamos y le digo, mamá, soy peor, soy una mujer mala. Soy tan pecadora que no merezco estar en este lugar. Le fallo tanto al Señor, tanto, que si no fuera por la gracia de Dios yo no sé dónde estaría. De veras, hermano, de veras. Necesitamos tener humildad delante de Dios. Reconozca su pecado, hermano. Por más difícil que sea reconocerlo, reconózcalo. Hágale caso al Espíritu Santo cuando nos dice estás mal. Hace días el Espíritu Santo me decía, ve y pide perdón, estás mal. Y yo no quería reconocerlo, y estaba tan intranquila. Pero cuando entendí, tengo que hacerlo. Tengo que ir a pedir perdón. Decía el pastor, dobla tus manitas, y así lo hice. Y créame, hermano, créame que había paz en mi corazón. Al día siguiente hasta me invitaron a platicar y yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Hasta me regalaron un chaleco para el niño, digo, gloria a Dios por eso, hermano. Pero créame, hermano, que hay que tener humildad, reconocer nuestro pecado, reconocer cuando nosotros fallamos. Muchas veces yo platico mucho con mamá y le digo, es muy diferente el perdonar y el pedir perdón, muy diferente, completamente diferente. Tú puedes perdonar, ponerte cuentas con Dios y perdonar, pero si tú no vas y pides perdón, la persona que está de aquel lado todavía está con esa herida en su corazón. Quizá Dios va a tratar con ella, pero si tú pides perdón, Dios va a tratar mejor y más pronto con ella. Aprenda, hermano, a esa humildad, ¿verdad? El Señor fue humilde con nosotros. Amén. Y esto de la parábola del fariseo y el publicano, hermano, así está. Hay muchas personas, ven el pecado de los demás y el de nosotros, ¿para cuándo? ¿Verdad? Vemos que no es que hablaron de esto y se paran, no, qué bárbaro. Pero yo me quedaba sorprendida, hermanos, con la predicación de Saraí. Y yo decía, realmente yo estaba igual que el pastor, estaba de acuerdo que el pastor dijo que pensó que el altar iba a estar lleno. Y hermano, eran contados con los dedos los que estaban aquí. Era una palabra preciosa. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y yo cuando me fui a mi lugar, yo dije, wow, quizá la iglesia ama realmente a Dios. Realmente a Dios. Yo también pensé que iba a estar aquí el altar lleno, hermano, porque le fallamos a Dios con la mente. Y cuando le fallamos con la mente, hay algo mal en nuestro corazón. Entonces, hermano, sea humilde, hermano, delante de Dios. Quítese de que si soy estudiado, que si ando bien maquillada y si voy a llorar y se me va a correr el rímel, porque de veras, hermano, a veces no pasamos porque, no, es que si no quiere pasar porque trae una blusa corta o eso y lo otro, hermano, pase, véngase cómoda a la iglesia. Aquí no es una pasarela, y lo digo con todo respeto, no es una pasarela para venir, ay, yo ando acá, no, venga cómoda para postrarse delante de Dios. Y si no, hay muchas, no sé cómo se llamen, pero para que se ponga, los varones, ¿verdad? Sea humilde, porque también los varones fallan, ¿verdad? Vénganse cómodos para alabar al Señor. Vénganse, que no les importe que si se van a manchar y que no les importe nada. La presencia de Dios está tan hermosa, hermano, que no la valoramos. De veras, no le damos importancia. Entonces, hermano, con todo respeto les digo, y yo también, para mí es algo que el Señor me reprendía en eso. Vete cómoda a la casa de Dios, vete cómoda, no te vayas, bueno, digo, voy a predicar, pues es lo mejor ropilla que uno tenga, pero véngase cómoda, hermano, ¿verdad? Para predicar, para estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, dele el valor que Jesús se merece. El valor que Jesús representa en su vida es el que usted le va a dar de ahora en adelante.
Si pongan una tablita de cuánto valor le ha dado el Señor, en qué lugar lo tiene, ha valorado la presencia de Dios. Hay personas que quisieran estar en una iglesia, hermanos, y no pueden. Están en un hospital, están en la cárcel, están, hermanos, en lugares difíciles, y nosotros podemos estar aquí. Gloria a Dios por eso. Podemos estar aquí. Dele gloria a Dios por eso. Valore la presencia de Dios. Saben que ahorita el papá de Lidia, de mi cuñada, acaba de fallecer ahora en la mañana. Y mi mamá me dijo ahorita que veníamos, y yo, Señor, gloria a Dios porque estamos aquí. Gloria a Dios porque podemos venir a comer con Jesús. Ese banquete tan lindo que tiene para nosotros. Yo decía, wow, porque el Señor es bueno con nosotros. Muy, muy bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, como les digo, mucha gente quisiera estar aquí. Le digo, yo en el penal nunca he dado testimonio de ahí, pero había hombres que hacían cultos, hermano, de veras, en medio de muerte. Eso sí, en medio de muerte, los que tuvieron la oportunidad de ir al penal cuando lo abrieron para el público, muerte total. Un olor, hasta el olor era de muerte. Un olor de muerte, y en la palabra lo dice, hay olor de muerte, de veras. No recuerdo ahorita dónde viene, pero dice que hay olor de muerte, hermano. Y había hombres que en un techito de lámina así chiquito se ponían y se arrodillaban delante de Dios. Hacían un culto con 2 o 3 personas. Y esas personas, muchas veces fuimos nosotros, ya después ya no pudimos estar ahí, pero hermano, personas que quisieran estar en una iglesia como en esta, y no lo están. Yo ahí me sorprendía porque yo decía, no hombre, ellos aman a Dios, mire dónde están, y todavía claman a Dios, todavía cantaban con esa alegría, cantaban con eso. Yo decía, wow, me falta amar a Dios, porque esta palabra dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo decía a ellos, el Señor les ha perdonado muchas cosas y aman mucho. Y hermano, se les notaba en la cara, de veras, hermano, hermana, Dios le bendiga, con ese gozo. Yo decía, Dios poderoso, en el lugar donde estaba. Y ahí está mamá de testigo, yo no miento, de veras. Había amor hacia Dios, mucho amor. Así como había olor de muerte, mucha muerte, porque era un lugar muy complicado, muy difícil. Había hombres enamorados completamente de Dios, enamorados que nos daban, hermano, le voy a dar un testimonio, no sé si vaya con esto, pero yo lo quiero dar, ¿verdad? Estábamos en un 25 de diciembre, Navidad, ahí en la panadería. Mi hermano trabaja en la panadería, y estaba mi hermano nos dijo, traen comida porque vamos a compartir con todos los que trabajan aquí en la panadería. Y pues realmente nada más era el jefe de la panadería y su esposa, su hijo, con mamá, mi esposo, yo, los niños, y pues mi hermano y los demás hermanos que no tenían visita, porque había muchos que no tenían visita, ¿verdad? Y estábamos, mamá y yo, pues estábamos ahí, que vamos a comer, comimos pavo bien rico, hermano, de veras, que yo decía, qué rico está esto. Y mi hermano hizo postres, hizo tantas cosas, ¿verdad? Y estábamos ahí, de pronto llega un hombre, hermanos, y le voy a decir cómo venía ese hombre. Trae una camisa blanca, toda sucia, y un pantalón remangado hasta acá, hermano, hacia la rodilla, y con unas chanclas. Y yo dije, ¿y quién es? Yo le decía a Mario, ¿quién es? Y de repente estábamos ahí, dice, pues lo invitamos, hermano, me invitó, que me va a dar pan para los pabellones, los que estaban pues locos, enfermos de sus facultades, se les decía pabellones. Decía, no, lo invitamos a comer, ¿qué anda haciendo? Y empieza a hablar ese hombre y dice, estaba limpiándole las celdas a los pabellones. Wow, para mí eso fue un aprendizaje, hermano, con ese amor, hermano, limpiando las celdas de los que decían locos. Hermanos, ellos se hacían del baño ahí en ese lugar. Era un lugar terrible, terrible. No me tocó la oportunidad de ver
Pero lo que yo sabía, en las condiciones que estaban, yo decía, Señor Santo. Y ese hombre con ese amor venía y decía, no, hermano, deme pan para llevarles porque ya les tengo café, una olla de café para llevarles. Hermano, ¿quién le daba el dinero? De su bolsa salía. Hermano, el servicio cuando es con amor, decía el pastor el domingo, es maravilloso, maravilloso, hermano. De veras que para mí fue un aprendizaje bien grande ese día. Digo, Señor, yo no te sirvo en nada, y vivo afuera, estoy afuera con gente que necesita y no te sirvo de nada. Hermano, ame mucho, así como Dios le ha perdonado, ame mucho. Yo no sé si este testimonio va con esto, pero de veras, hermano, tome esto. De veras, yo veía a ese hombre, yo decía, wow, y todavía días después le conté a la hermana Daniela cuando fue a la escuelita, le conté a mamá, le digo, mamá, estoy sorprendida, porque ese hombre puede servir a Dios aún estando preso, sabiendo que él también necesita para comer, él va y da. Y créanme, hermano, que yo quiero estar segura que ese hombre nunca le faltó de comer, nunca, porque lo hacía con todo su amor. Yo estaba tan sorprendida cuando lo vi. Él así, hermano, no, vengo, porque como ahí en la panadería le daban pan del que quedaba y él se los llevaba a ellos, ¿verdad? Yo le decía a mi hermano, ¿se lo venden? No, a veces se lo damos, pero a veces sí, pues tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, cuando se lo vendían, yo decía, ¿de dónde saca él la economía? ¿Verdad? A veces nosotros no damos ni siquiera una bolsita de platos para los que van a la clínica. A veces nosotros no damos nada, nada, y lo digo por mí, personal, yo, no para ofender a nadie, yo. A veces no hacemos nada por el prójimo, absolutamente nada. Y se supone que Dios nos ha amado, tenemos que amar. Amén. Demos ese amor que Dios nos ha dado, y lo digo por mí, para mí es una reprensiva de parte de Dios muy fuerte, de veras, hermano. Entonces, no, ustedes se hubieran imaginado esa escena. El hermano iba brincando de gusto cuando le dieron su plato de pavo y pastel y todo lo que habíamos juntado para comer. Él iba contento, contento, y decía, lo voy a guardar, porque todavía no termino allá, lo voy a guardar. Hermano, duró 20 minutos y estábamos ahí dando gracias, ¿verdad?, por la comida, y estábamos pues dando gracias por ese año, porque sabíamos que este año que acaba de pasar era el bueno para nosotros. Decimos, este año se va, ¿verdad? Y para gloria de Dios así fue, ¿verdad? Entonces estábamos así, me dijo, ¿saben qué? Yo lo voy a guardar y ya me voy, porque todavía no acabo. Yo digo, wow, qué hermoso que le sirva así al Señor, ¿verdad? Entonces, amor, hermanos, demos ese amor que Dios nos ha dado. Sí, demos ese amor que Dios nos ha dado con los demás, ¿verdad, hermano? Entonces aquí pues, regresamos a esto, hermano. Cuando ore, hermano, reconozca su pecado humildemente. Señor, yo te he fallado. Señor, aún porque aún fallamos inconscientemente, reconozcamos. Señor, ayúdeme a que este pecado sea perdonado, porque usted a eso vino, a perdonarnos. Amén. Muchas veces, hermano, estamos así, fariseos, y de veras que yo decía, tal cual yo, y lo digo para vergüenza, tal cual yo. Amén, hermano. Entonces, hermano, pongamos a Jesús en primer lugar, démosle el valor al Señor. Y le voy a decir, vamos ahí a Mateo, hermano, ya voy a terminar. Mateo 23, 25 al 28, ¿verdad? Ahí mismo Jesús decía, acusa a escribas y fariseos, hermano. ¿Sabe que Jesús llamaba a los fariseos hipócritas? Él era el que le decía hipócritas. Dice ahí en el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis
justos a los hombres, pero por dentro estar llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano, qué tremendo es esto. No sea hipócrita. Y a mí muchas veces me han dicho hipócrita y ha dolido, pero lo he reconocido. Quizás sí. Aquí estamos como esos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, aquí en la casa de Dios, aquí, les estoy hablando aquí. Estamos y muchas veces venimos y nos arrodillamos y estamos así bien hermosos y wow, este hermano, gloria a Dios porque le ama al Señor y mire cómo le canta y mire, y afuera cómo estamos. No seamos hipócritas ni doble caras con el Señor, porque el Señor nos conoce. Él conoce cuando lo hacemos de todo corazón y cuando estamos haciéndolo para que el pastor nos vea. De veras, no sea hipócrita y con todo respeto se lo digo. No hay que ser hipócritas ni doble caras con el Señor. Si usted le va a amar, ámelo de verdad. Si no, mejor no lo ame. Así de fácil. Hermano, necesitamos dejar todo esto a un lado. Cero hipocresía con Dios. Estamos desnudos delante de Él. No le podemos ocultar absolutamente nada. Él los conoce de pies a cabeza. Nos conoce nuestro corazón, lo que pensamos, lo que hay dentro de nosotros. Dígame, ¿qué le podemos esconder al Señor? Nada, absolutamente nada le podemos esconder. Dice ahí, ¿verdad? Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y toda inmundicia. Hermano, lave su interior. Dígale al Espíritu Santo que le ayude a reconocer primeramente su pecado y que Jesús venga y limpie nuestro corazón. Limpie completamente nuestro corazón. Hermanos, Jesús aquí decía hipócritas, ¿verdad? Entonces yo decía, ay Señor, yo no quiero ser hipócrita. Delante de ti no, claro que no, ni mucho menos delante de todos, porque a lo mejor usted puede decir, no hombre, pues usted me conoce aquí y en mi casa como soy. Yo decía, ay Señor, y para mí eso es una palabra bien difícil, porque yo decía, a lo mejor si soy hipócrita y digo, a lo mejor aquí yo, ay Señor, y en mi casa, ay Señor, ya tengo sueño, ya me voy a dormir. ¿Cómo? No podemos estar así, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos dice que nos limpiemos por dentro para estar limpios por fuera. ¿Sí? Hay que amar al Señor como Él nos ama. Amén. Hermanos, ya por último, hermano, Dios le ha perdonado mucho, mucho, mucho más de lo que usted se imagina. Él cargó el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Muchas veces no tenemos que pedir perdón, pero dele gracias. Muchas gracias, dele al Señor. Agradézcale todo lo que Él hizo en la cruz, lo que sigue haciendo por nosotros y lo que va a seguir haciendo, hermano. Porque hasta que no haga la obra perfecta en cada uno de nosotros, Él nos va a dejar, hermanos. Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, póngase de pie, hermano. Yo no quiero que se haya sentido ofendido por esta palabra. Tómela, hermano, tome esta palabra. Dele gracias a Dios porque el Señor nos sigue hablando. El Señor nos sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dele gracias por esta palabra, porque si Él da este tipo de palabras, hermano, créame que es para mejorar, porque no quiere que nosotros, en vez de ir para adelante, vayamos para atrás. Él quiere que vayamos perfeccionándonos cada día más y que dejemos al Señor perfeccionarnos. Ahí decía el fariseo, di maestro, pero no se dejaba enseñar por él. Le decía maestro y no se dejaba enseñar por él. Qué tremendo es esto. Cuando usted dígale maestro, déjese enseñar, déjese moldear por Jesús. Y créame que el Señor va a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Amén. Y hermano, ya por último, ¿verdad? Yo quiero decirle que le dé el valor a Jesús. Ese valor que Él se merece. Yo creo que Él debe ser lo más importante de nosotros. Lo más importante, lo más importante. Hermano, si le ha fallado al Señor, pídale perdón. Así como esa mujer que vino y el Señor le perdonó, le dijo, vete en paz, vete en paz.
el Señor le perdonó. Hermano, por más pecados que usted tenga, el Señor le perdona. Amén. Entonces, hermano, el altar está abierto. Yo le invito, hermano, a que le dé gracias a Dios,